El príncipe Nicolás Maquiavelo. La obra del príncipe Nicolás Maquiavelo constituye uno de los textos fundamentales de la ciencia política moderna. Para esto es sumamente importante, ya que Maquiavelo rompe con la condición filosófica medieval que subordina la política a la moral, porque a partir de las aportaciones teórico-metodológicas discursivas que presenta él a lo largo de este escrito, se puede hacer un análisis de la descripción y de la realidad efectiva del poder, pues hasta la actualidad, aun y cuando es un libro que se escribió o data del año de 1513, a lo largo de todo este tiempo, ha podido tener vigencia y sobre todo ha sido un documento mediante el cual muchos políticos y estudiosos sobre la narrativa discursiva eh, del mismo pues han podido acrecentar su poder, su autoridad, su liderazgo, etcétera. Entonces, a lo largo de esta obra que se puede estudiar, analizar o sintetizar, pues también se puede ver cómo a través del estudio de la misma, de estos 26 capítulos, el autor examina las formas de adquisición y mantenimiento y la consolidación del poder político y también se presentan algunas cualidades necesarias que se debe de tener para ejercerlo con eficacia, firmeza y decisión. Así que en este sentido, el análisis que se hace del texto elaborado por una servidora va a permitir integrar, por un lado, el contenido de toda la obra, pero al mismo tiempo destacar aquellas partes que son más especiales, sobre todo aquellas que tienen un sentido más explicativo y de aplicación de las ideas fundamentales en la vida actual y sobre todo la trascendencia eh, política y social que tiene la interpretación y la aplicación del texto. Para comenzar, yo me permití darme la tarea de ir analizando, debido a que la obra es algo amplia y consta de 26 capítulos, pues hacerlo como de 5 en 5 y al final hacer como un abstracto del contenido del mismo. Así que para iniciar, pues Maquiavelo establece una clasificación básica de los estados. Por ejemplo, habla sobre las repúblicas y los principios, así como los intereses que se centran en estos últimos. Hace una distinción entre el principado, los heredados y los nuevos, la forma de gobierno. Y esta tipología no es meramente descriptiva, sino que permite en este caso al observador o al lector, comprender cada forma de poder y para cada una de ellas existe una estrategia concreta. Por ejemplo, en los principados hereditarios son o se establecen debido a la costumbre y a la legitimidad de la historia, mientras que los nuevos principados se enfrentan mayores dificultades, debido especialmente a que se trata de territorios anexados, como principados mixtos o cosas por el estilo. Estos casos es en los que el autor recomienda una estrategia de cómo eliminar a la antigua élite gobernante y cómo respetar las leyes locales para evitar rebeliones en los gobiernos y de esa manera perpetuar el poder sin llegar al conflicto ni al caos. En este sentido, Maquiavelo analiza las diferentes estructuras políticas centralizadas en lo feudal y también concluye que la organización interna del Estado, esta debe de incluir una estabilidad. Al mismo tiempo, en el caso de los territorios previamente libres, plantea una postura radical, es decir, que la libertad
tiende o la tendencia a generar resistencia, por lo que el control absoluto requiere medidas drásticas. Alguna parte de la interpretación de estos primeros capítulos tiene que ver con que acá se establece la base del pensamiento maquiavélico y de hecho esa es una concepción predominante desde el siglo XVI hasta la actualidad, pues esta concepción no se limita legítimamente por principios éticos, sino que brinda por sí sola la capacidad de lograr la perpetuidad a través del control y del dominio para mantenerse en una misma posición. Esto por los capítulos iniciales. Respecto a la segunda parte que se hace de este análisis, tiene que ver con los capítulos 6 al 10. Se habla sobre la virtud, la fortuna, la violencia en la adquisición del poder. En esta sección, Maquiavelo introduce dos conceptos fundamentales: la virtud o virtu, que es la capacidad política o la habilidad estratégica y la fuerza de carácter que se debe de tener. Y el segundo concepto es la fortuna, es decir, el azar o las circunstancias externas que llevan hasta cierto político a esa condición de poder por causas fortuitas o al azar. Por ejemplo, los gobernantes que alcanzan el poder por virtud y armas propias tienen mayores posibilidades de éxito. Aunque estos van a enfrentar la resistencia al cambio, existe un contraste entre quienes dependen de la forma, de la fortuna o de los apoyos externos y estos carecen de estabilidad. Por eso es que se aborda cómo el uso de la violencia y se distingue entre la crueldad y esta violencia bien empleada, es decir, que sea rápida y necesaria, y no la crueldad mal utilizada, repetidas veces destructiva, tortuosa, etc. Pues destaca que la importancia del apoyo popular frente a las demás élites, así como la capacidad del Estado, deben de tener a defenderse a sí mismas. La interpretación que se logra concretamente en estos capítulos es que sí se logra una consolidación y una visión realista del poder, que gobernar implica tomar decisiones difíciles, incluso habla sobre ser violento y también aborda cómo esta violencia eh, debe de ocurrir o de permitir garantizar la estabilidad, pues si no se hace de manera contraria, lo único que va a hacer es perpetuar el dolor y el sufrimiento. Otras partes que se pueden analizar en una tercera cúpulo de capítulos es que Maquiavelo habla sobre la fuerza, la milicia y la estructura del Estado, sobre todo adentrándonos a los capítulos 11 al 14. Aquí se analizan los principados eclesiásticos como una excepción debido a la estabilidad basada en la religión. Sin embargo, su mayor énfasis está en la milicia. Acá se rechaza el uso de los mercenarios y las tropas auxiliares y se busca más bien la defensa de la necesidad de un ejército propio y de no tener que tener la necesidad de utilizar medios externos para la defensa personal, o en este caso nacional o de una élite gubernamental. El príncipe Maquiavelo debe dedicarse concretamente al estudio de la guerra,
ya que menciona como esta es la base del poder político. Y por ello es que al hacer una interpretación de su postura en relación a los conceptos antes señalados, el autor anticipa la idea moderna de la soberanía, es decir, un Estado fuerte depende de la autonomía militar y de su capacidad de defender su control y su dominio. Hablando sobre otro cuerpo de capítulos, esto nos lleva a hablar sobre la moral, la apariencia y el ejercicio del poder. En estos capítulos, Maquiavelo rompe definitivamente con la moral tradicional, pues afirma el príncipe que éste no puede ser un simple virtuoso en términos éticos, sino que se debe de aprender a estructurar y adaptar según las circunstancias. Algunos de los planteamientos que se destacan en estos capítulos es tres concretamente. Por ejemplo, el primero, el que es preferible ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Es decir, ¿quieres una persona que te ame o quieres una persona que te odie? Porque las dos cosas no pueden ocurrir. Cuando se habla sobre qué prefiere un gobernante más, Maquiavelo opta porque prefiero que me odien a que me amen, porque si me odian, entonces me van a temer y el temor es una forma de seguir controlando, mientras que el amor es para él una especie de sometimiento y por lo tanto las masas te van a dejar de obedecer porque vas a mostrar en cierto sentido debilidad y la debilidad para Maquiavelo no es una opción. Otro aspecto a señalar es el siguiente. ¿Es válido no cumplir promesas si las condiciones cambian? Esto es muy adoptado por los políticos, ya que algunos de ellos señalan, haciendo una interpretación torpe o turbia de la concepción de Maquiavelo respecto a las promesas. Menciona que político que se respeta no cumple sus promesas, citando en cierto sentido a Maquiavelo. Pero cuando Maquiavelo habla sobre esta concepción de rompimiento de las promesas, no se debe a que se deba de hacer como una constante, sino que habrá condiciones que te lleven a modificar una decisión, pero que originalmente la decisión de adoptar ciertas medidas o de cumplir cierta promesa debe de estar en función de que tú tienes el deseo sincero de cumplirlo. Sin embargo, existe una serie de circunstancias alrededor que te imposibilitan de cumplir o lograr tu objetivo. Un tercer aspecto se habla sobre el gobernante que debe de ser virtuoso, aunque no siempre lo sea. Es decir, un gobernante debe de tener un cúmulo de capacidades y habilidades. Él, por ejemplo, estaba en contra de que los tontos o los estúpidos gobernaran, porque decía, esto te resta carácter, te resta validez, te resta credibilidad y te convierte en un pelele, en una persona débil, incapaz de que alguien te vea como alguien fuerte o una figura de poder o de fortaleza. Así que las virtudes son algo de lo que los gobernantes deben siempre de tener o aspirar a tener. Y si no tiene ello, pues entonces a todas luces se muestra tu incapacidad y tu falta, tu debilidad para convertirte en un buen gobernante.
Bajo estas circunstancias, la lectura que se hace de este cúmulo de capítulos es establecer una separación entre moral privada y moral política, y la eficacia del poder que se convierte en el criterio principal que lleve a la acción. Hay que ser efectivo y veraz. Los capítulos siguientes subrayan cómo Maquiavelo, el que es príncipe, debe de evitar ser odiado o despreciado, y para ello debe de respetar los bienes y el honor de sus súbditos, mantener una imagen y una fortaleza rodeada de buenos consejeros. En este sentido, Maquiavelo muestra una lección importante. No se puede gobernar por uno solo. Tiene que existir una imagen o una fortaleza que lo rodee a la cúpula del poder para que este poder tenga mayor equilibrio y sea más eficaz. Pero también se advierte sobre los peligros de los aduladores y se destaca la importancia de permitir las críticas controladas. Aquí cabe señalar un aspecto importante. Por ejemplo, la adulación extrema ocasiona gran torpeza para los gobiernos, ya que es imposible que alguien haga todo bien y que por no caer mal se logre una adulación o se caiga en la falsedad y esto entorpezca la forma en cómo se está llevando un gobierno. Por otro lado, habla sobre si es correcto permitir críticas, pero estas críticas deben de tener el control, pues la libertad de expresión es válida, siempre y cuando no se descontrolen o se desvirtúe la expresión misma de tu postura. Habla también sobre la reputación del gobernante y señala cómo ésta se construye mediante acciones visibles y decisiones firmes, no palabrería barata. Lo que tú dices debe de ser el reflejo de lo que tú has construido y de lo que tú has realizado. Es decir, tus acciones deben de hablar antes que tus palabras. Así que estos capítulos anticipan el papel de la opinión pública y la comunicación política como elementos esenciales para el poder. Otros capítulos siguen abordando más aspectos relevantes. Por ejemplo, se habla sobre la crisis, la responsabilidad y el destino. Así que Maquiavelo en los subsiguientes capítulos critica a los gobernantes italianos por haber perdido sus testados debido a la incapacidad y no a la fortuna o a circunstancias ajenas a otro fuera de su control, sino dice, tu falta de incapacidad, tu ineptitud ha hecho que tú pierdas el poder. Y aunque reconoce la influencia de alcanzar y sostener el éxito y que éste depende de la capacidad a la adaptación del gobernante, también es cierto que cuando se pierde el poder es porque tú has perdido la capacidad de adaptarte a nuevas circunstancias. En este sentido, me vienen a la mente muchos aspectos importantes. Por ejemplo, las empresas que se desistieron al cambio tecnológico y muchas se quedaron en el pasado. Por ejemplo, Blockbuster, reemplazada por las plataformas digitales o las empresas relacionadas
con la creación de cámaras como Polaroid, Kodak u otras empresas que debido a que mostraron resistencia al adelanto tecnológico fueron reemplazadas por los teléfonos celulares y las cámaras que ahora todo el mundo tenemos acceso a ellas. Así que la fortuna es comparada a un río desbordado y puede causar daño, pero también puede controlarse con previsión y con una adecuada planeación. Por eso habla sobre la importancia de la capacidad de adaptarse al cambio y no ser dogmático, sino pragmático. Una interpretación que se puede hacer en este sentido es la introducción de una visión equilibrada entre el determinismo y la acción humana. El destino sí puede influir, pero no determina completamente el resultado final. Los capítulos 20 en adelante hablan sobre la dimensión política final y unidad de la acción. Estos últimos capítulos representan un cambio del entorno. Maquiavelo realiza una exhortación a la libertad italiana, esta del dominio extranjero, y a unificar bajo un liderazgo fuerte a la nación. Su capítulo o su libro cierra y aquí él revela cómo esta obra no solamente es un tratado teórico, sino un proyecto político concreto, que si se quiere lograr el éxito o la perpetuidad del poder de manera inteligente y eficaz, se debe de seguir la directriz que él señala. La teoría del poder se convierte entonces en un llamado a la acción histórica y a una anticipación al concepto moderno de Estado-nación. Finalmente, El Príncipe Maquiavelo constituye una de las obras más importantes y revolucionarias que definen el estudio de la política al separarse de la moral tradicional y al enfocarse en la realidad del poder. A lo largo de su obra, Maquiavelo desarrolla teorías importantes basadas en, primero, la eficacia política, la adaptación a nuevas circunstancias, la importancia de la fuerza y la estrategia y el papel de la percepción y de la legitimidad. Su pensamiento ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia política, el análisis del liderazgo y la comprensión de las relaciones de poder. Lejos de ser un simplista y solo ser una apología del autoritarismo, la obra ofrece una reflexión más profunda sobre las condiciones reales del gobierno, los desafíos que se encuentran en el ejercicio del poder y cómo la capacidad de adaptación de los gobernantes permite que estos permanezcan en el poder o que lo pierdan.